llegado a Sorata, una localidad que se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de La Paz. Nos hace mucha ilusión mostrarte este destino, ¿no, Yello? Así es, Sorata es de clima templado, tiene un clima ideal para venir a caminar por acá y está a los pies del Nevado Illampu. Así es, pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yello y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros que vamos a descubrir Sorata. Vamos. Y nada más a llegar al pueblo, antecito de la entrada está el Hotel Toro Bravo, que ya hemos llegado aquí a instalarnos. Esta es la habitación, miren de amplia, 2 camitas, una personal, una cama matrimonial, qué buen colchón aquí para quedarse a descansar tranquilo, pero no vamos a descansar, eso recién es en la noche. Ahorita nos vamos a poner las pilas para ir a caminar y descubrir el Valle de Sorata. ¡Vamos! Como toda visita a cualquier ciudad o pueblo, es imperdible pasar por su plaza principal y nosotros estamos aquí en la plaza principal de Sorata, conociendo el monumento del sorateño, el general expresidente de Bolivia, Enrique Peñaranda del Castillo. Sorata tiene alrededor de 23.000 habitantes más o menos, así que vamos a descubrir qué nos depara este valle. Y en este momento me está acompañando Goyo Lazo. Él es el responsable de turismo del gobierno autónomo de Sorata. Es un gustazo estar compartiendo con vos, Goyo. Contame un poquito por qué vemos tanto movimiento el día de hoy en la plaza de Sorata. Bueno, primeramente bienvenidos a Sorata, pueblo sorateño, con una vista del Nevado, todo esto, y agradecerles, ¿no?, por la cobertura. Bueno, la principal, lo que vas a ver la gente es un fin de semana, generalmente vienen de todas las comunidades, y también al ser un destino turístico viene la población de la más cercana, que es La Paz, para poder visitar y hacerse un recorrido por los principales atractivos turísticos que tiene el municipio de Sorata. Así, por esa razón, no, es que ves, generalmente también tenemos una feria local que es más orgánico, que podemos ver frutas del lugar y verduras del lugar. Y una pregunta, por ejemplo, la producción, algo que a mí me pareció súper interesante es ver que aquí las comunidades vienen con distintos productos, pero no todas las comunidades cultivan lo mismo, ¿no? Exacto. Antiguamente se practicaba lo que es el trueque, ¿no? Lo que traían las frutas de la parte tropical y la parte altiplánica traía la papa, entonces hacían el cambio, ¿no? O sea, por bolsas, por cañas, por arroba, se hacía el cambio. Lo mismo pasa con el maíz, con la parte altiplánica, ¿no? Traían el chuño y el maíz o el queso, ¿no? El pergamino. Y el día de hoy podemos decir que, bueno, ya no es un trueque como tal, pero sí entre comunidades se van comprando los diferentes productos. Exacto. Ahora ya es con la moneda, con el pagar, ¿no? Traes lo que es la chirimoya, le pagas, traen lo que es este otro sector, la papa, igual lo tienes que comprar por los días. Buenísimo. Gracias. Entonces, este sería el pan de Sorata, el bizcochuelo. Al bizcochuelo. Este es el pan. A ver, otra. ¿El bizcochuelo cómo lo hace, Case? A mano. Todo es manual. A mano. Y el bizcochuelo. A ver, vamos a probar. ¡Wow! Esto es una de las cosas más típicas de Sorata. Sí. Miren esto. ¿Cuánto me sale el bizcochuelo? Cada uno Sí, a casi. A 5. A 5. ¿Y este? ¿Que está todo el año? Sí, todo el año. Antes había Todos Santos, ¿no? Ahora es todo el año. Ya saben, sí o sí, si vienen a Sorata tienen que pasar por aquí a probarse un bizcochuelo delicioso 5 bolivianos. Gracias, Café. Huevos, harina, azúcar, limón y alcohol. ¿Cualquier alcohol? No, sin carne. Eso le da ese toque, eso me Si me como mucho, sí, Deli, por eso no dejo de comer. Muy rico, muy rico. Y si me como, ¿cuánto? ¿Me emborracho o no? No. Allá no sirve para irse de fiesta.
Eva, estas son las mentes hechas por mi mamá. Aquí pueden venir a visitar aquí a Sorata. Mi mamá es doña Antonia, le conocen más que todo como la Gordis. ¿La Gordis? Sí. ¿Y cuánto cuesta una? Las mentas cuestan los 5 bolivianos. 5 bolivianos. Sí, tiene su queso, tiene las pasas más. ¡Wow! Son de chocolate. Si venís a Sorata, asegúrate de venir con mucho apetito, porque opciones para comer tenés miles. Nosotros almorzamos en el restaurante Mi Tierra, perfecto para los amantes de la carne. Pedimos una parrilla completa que incluye carne de res, chancho, pollo y chorizo, con 5 guarniciones por 40 bolivianos, pero también hay platos más chicos. Y para acompañar no debe faltar una buena chicha. Este es un lugar perfecto para venir a comer los fines de semana. Después de una pequeña caminadita hemos llegado a uno de los mejores miradores para ver el pueblo de Sorata y estas vistas, este valle impresionante. ¿Y ello cómo se llama este mirador? Se llama Huilacollu, que significa Cerro Rojo. Así es, atrás nuestro se encuentra el Nevado de Lillampu, pero está un poco celoso el día de hoy ya que está un poco nublado. Pero también vamos a poder ver atrás el río que viene justamente de este nevado que se llama San Cristóbal. Exacto. Es un lugar impresionante, perfecto para sacarte fotos. Miren, acá tengo para probar 2 vinos de los productos de El Edén Sorata, típicos de acá, vino de chirimoya y vino de mora silvestre. Ay, me encanta porque se siente perfectamente los aromas. Muy rico. Wow, me encantaron, muy rico. Puedes probar y ello. Y aquí también tienes helados artesanales. ¿Estos son de chirimoya? Sí. A ver, primero. Wow. ¿Cuánto sale el heladito? A 5 bolivianos. 5 bolivianos, no saben lo delicioso que es, como una espumita deliciosa, sabor a chirimoya. Y ahora vamos a hacer, ¿cómo lo? El chimonchelo sorateño. Chimonchelos. Vamos a aumentar el vino de chirimoya y la mezcla del helado y el vinito es un chimonchelo sorateño. A ver. ¡Qué bueno! Ese es el elixir de Sorata. ¿Y este elixir? ¿Cuántos elixirs tengo que tomar para quedar bien? Pues pasa que no sé ¿Cómo? cómo que es redondita. ¿Unos 5? ¿Será? Claro. ¿Cómo se llama mi calle redondo? Ya que no caí con los 5 chimonchelos, ya me están dando chicha. Porque aquí a Sorata uno viene a comer bien, a beber bien y a descansar bien. Ahí estuvo, listo, Ahora ¿no? te toca. Ahora me toca tomar. ¿Cómo se debe? ¿Así? ¿Sí? Sí. Como las damas. Claro, no. Como las damas. Como anoche. Me van a hacer atorar. ¡Vamos! ¿Qué es esto? Así sin fondo, digamos, como un nudo. Sí. A ver, ¿y es chicha de qué? Chicha de maíz. Ay, ay, Ya, macerada. Macerada, maíz macerado. Mucho lo he chupado, seguro, por eso entraba a comer Buda. no, por favor. Poquito. Ya poquito, Ya, poquito, porque ya me quieren no, echar. ya. No. Pobre. Pobrecita, ¿no? ¿Eh? Sí. No se aprovechen. Esto solamente para mostrar los distintos modelos que hay de vasos Claro, para tomar la chicha tradicional. Aquí en Productos El Edén de Sorata, ya saben, Todo natural. hay de todos los modelos, de todos los sabores, colores y tamaños.
Buenos días para nosotros. Buen Es día. nuestro segundo día aquí en Sorata. Estamos de ida a conocer el puente colgante. Según Max, nosotros tenemos influencias ¿con quién? Con San Pedro. Porque miren lo que tenemos allá atrás. Podemos ver todo el Iampu. Está totalmente despejada la cordillera, una belleza. Y antes de que llegáramos, ¿cómo estaba el clima? Estaba lluvioso. Llegaron ustedes y se abierto el cielo, los rayos del sol. Qué hermoso. Realmente el video no le hace justicia, tienen que venir. Y en este momento estamos ya caminando dentro de la Gruta de San Pedro, que es uno de los principales atractivos para las personas que visitan Sorata. Bien, ya nos encontramos en la Gruta de San Pedro de Sorata, el atractivo principal de dicho municipio turístico. En sí, la gruta es un lugar tan hermoso, belleza natural y a la vez tan místico. Alberga muchas historias y leyendas del lugar y en especial con culturas muy antiguas, como por ejemplo los incas. ¿Cómo fue descubierto? Una pareja de ancianos de la comunidad de San Pedro se les perdió su chivo. Entonces dicho animal se fue entrando, ¿no? más hasta perderse, pero la pareja sí escuchaba llorar a su chivo. Entonces la pareja fue detrás de él y entraron acá, hasta la entrada, hasta cierta parte. Entonces vieron que esta cueva no solo era un pequeño hueco, por decir, tenía acceso más y más profundo, hasta que descubrieron que tenía una laguna interior. Y a la pareja con su chivo de vuelta fueron a avisar a los comunarios de San Pedro y la comunidad vinieron a descubrir y sí, realmente es una cueva extensa y no solo eso, sino que alberga un lago en su interior. En relación a las leyendas, la Gruta de San Pedro es un lugar místico. Hay 3 posibles salidas que tenga esta cueva. En primer lugar sería Cusco, Perú, en relación con los incas. Segunda salida, El Dorado, que específicamente que sería Mapiri en los Yungas. Y tercera salida, ya esto haciendo énfasis al lago, una chincana del lago Titicaca. Esas son las 3 posibles salidas. Entonces, ¿por qué ya lo estamos relacionando con los incas? Muchos que habrán visitado la Isla del Sol, la parte norte de Chayapampa, habrán notado que tiene igual formaciones como rostros, unas huellas, y esos ya fueron quizás señales, ¿no? que dejaron nuestras culturas antiguas. Igualmente se encuentra acá, que más adelante ya vamos a mostrar, se encuentra una cara de un inca, se encuentran varias formas humanoides, de todo tipo. Entonces, sin más que decir, vamos adentrándonos a la Gruta de San Pedro. Bien, ya nos encontramos en la parte final de la Gruta de San Pedro. Nuevamente, haciendo énfasis en relación a las leyendas, nos encontramos en la piedra campana, que es esta piedra de acá que estoy tocando. ¿Pueden escuchar, por favor? Es una piedra normal, tiene un poco eco. Entonces, si tocamos con una piedra, ya diferencia. Segundo punto, por favor quiero que escuchen esto. Voy a lanzar esto. Es compacto el piso. Vamos acá y es hueco. Entonces, ¿esto qué significaría? Justamente donde estamos parados estaría la laguna. Continúa, la cual tiene, ¿no? Actualmente sigue con incógnita. ¿Dónde es su salida? ¿Dónde es su paradero?
ya que se perdieron un grupo de franceses que vinieron juntamente con un perro, y los franceses se perdieron y el único sobreviviente que salió fue el perrito, nada más. Los franceses se metieron a explorar, pero con trajes de buzo, ¿no? Exacto, con todo el equipo, trajes de buzo, justamente para ver a dónde sale la laguna de la Gruta de San Pedro. Pero no salieron ninguno, solo salió el can, nada más. El dron aquí. Mira qué bonito esto. Antiguamente era tapada, no cubierta con tierra en este lugar, que se basaba a una altura de 1,20. Ya pasado los tiempos, la tierra ha ido despejando en este lugar, poco a poco apareciendo, ya que esta pintura tiene un diámetro de 6 metros que es tapada. Es donde se pueden observar diferentes tipos de esculturas no talladas que tenemos acá. Y en esta parte existen lo que son las 3 cruces. Las pinturas rupestres que se pueden ver en Taquecala se dice datan del año 2000 a.C. y es un atractivo turístico a nivel nacional y un tesoro arqueológico para la cultura moyo, pintadas debajo de una roca gigante. De verdad que se siente una energía súper interesante. Se siente la energía en la roca. Es un hogarito que viene habitas verdes, el quesito, los huevitos y se le pone con leche. Ya les voy a hacer degustar enseguida con su papa y sus choclos, todo de acá de Sorata. Y este es el queso macha. Ese es el queso macha. Enseguida van a probar ya. Esta papita la llamamos la papa khati, que está hecha con cáscara. Cómense. Delicioso. Por favor, acompáñennos. Henry, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén disfrutando de su estadía acá en Sorata. Y bien, pues ahora nos encontramos en Taquecala y han visitado las pinturas rupestres y han conocido un poquito más de la historia de la cultura moyo. Ahora vamos a pasar a un poquito también de historia y de cultura, pero más relacionado a lo gastronómico, ya que el día de hoy les voy a pasar a degustar 6. Bueno, en este caso ya tenemos 8 licores, pero 2 son una opción, así que vamos a ir charlando eso más adelante. Y bien, pues los licores que preparamos acá son preparación de Taquecala, es un producto nuestro. El licor se llama Wenceslao, como nombre lleva el nombre de nuestro abuelo, del abuelo de acá, de toda la familia. Y bien, pues Sorata se conoce bastante por la gran producción de chirimoya. Han debido escuchar eso en alguna parte y bien, pues la chirimoya le hemos sacado un provecho grande, ¿no? Ya que de esta frutita, de una sola fruta, hemos sacado 3 sabores. Quizás se pregunten cuáles son esos 3 sabores y cómo los hacen. Vamos a hablar también de la preparación. El primero hemos sacado obviamente de la parte comestible de la fruta, que de la chirimoya, que por nombre lleva pulpa. Es el primer producto que hemos sacado. El segundo ya es el raspado que le hacemos a la cáscara también de la chirimoya, como nombre también raspado. Y el último es un vino dulce de la chirimoya, que esto se hace más de la oxidación de la cáscara de la chirimoya. Entonces tres licores tendríamos de la chirimoya. Los siguientes 3 son de frutas que también producen acá, como ser de la familia de la granadilla, que tenemos acá varias plantas de granadilla. Estas frutas son el maracuyá y el tumbo, que también los tenemos los licores acá. El último producto que hemos sacado ha sido el del chilto. Es esta frutita que está en este envase. Esta fruta pues tiene su parte beneficiosa, ¿no? Al consumirla. Esto se les da a los niños, esto ayuda a hablarles tal como es también con el caricari. Y bien, pues esta frutita nos ayuda bastante en la elaboración de cada uno de estos licores, ya que esto no tiene colorantes, entonces nos ayuda con el color, también con el sabor.
Y acá en este otro envase tengo lo que son las uvitas. Ya se imaginarán para qué sirve más o menos esto. Para el alcohol. Algo así, sí. Esto pasa una fermentación, Azúcar. se convierte en vino, ¿no? Del vino ya pasa una fermentación de 2 años y una destilación más obviamente, y esto ya es un Singani. Esto nos ayuda bastante con el tono embriagante, ¿no? De estos licores. Este es ya. El de maracuyá. Ay, qué rico huele. A su salud, pues. A salud, salud, pero también vos de la jarra. No, No, ya le Acá en un vasito A lo que también, vinimos a Sorata, aquí se viene a comer, a tomar y a pasear. Salud, señor. Wow, este es mi favorito. Tengo demasiados favoritos. Qué cosa Me encantó el de la pulpa de la chirimoya. Este de acá de maracuyá, increíble. A ver, guarapo, el que dicen Guarapo. que es bajo tu responsabilidad. Ah, ¿dónde firmo? Uy, yo no me responsabilizo. A ver qué tal. ¿Qué tal? Buenísimo. Es Buenísimo. Una delicia, es una delicia. Entra yo bien, quería. sí. Acá también. Y esto de que Sorata está rodeada de oro se dice muchísimo. Por ejemplo, la primera actividad que hay aquí es la minería. Y también una curiosidad es que se dice que cualquier localidad que está cercana a un nevado, por ejemplo Sorata está a los pies del nevado Illampu, en cualquier nevado, todos sus alrededores se dice que hay oro. Muchos de los comunarios mencionan que existen duendes en este lugar porque estos seres son los que cuidan los tesoros que existen en esa región, esa parte. Buenísimo. Y bueno, ya nuestro postre han sido aquí heladitos artesanales en el Oso Goloso. El Oso Goloso fue el pionero en hacer heladitos artesanales en Sorata. Y aquí vas a poder probar el famoso heladito de chilto, que es una fruta. Parece uva, pero no es uva, así que sí o sí tienen que venir y probarlo, así como el helado de mora silvestre, el helado de frutilla, helado de chirimoya, helado de maracuyá, ¿no, Yeyo? Chocolate, café, de todo. Pero si no has venido, si has venido a Sorata y no probaste el helado de chilto, no viniste, tenés que volver sí o sí. Así es. Vamos. Y eso ha sido todo en este viaje por Sorata, un fin de semana que la verdad que ha sido increíble. En este momento me encuentro acompañada de Fernando y de Henry, nuestros increíbles guías que nos han acompañado en nuestro segundo día aquí en Sorata. Chicos, muchísimas gracias por mostrarnos Sorata. No, pues espero que vuelvan pronto, ya saben, hay un Sorata extremo por averiguar, por investigar, así que los esperamos. Los brazos abiertos. Bueno, les hago la invitación acá también para que puedan degustar los ricos cócteles, ¿no? de chirimoya, súper sabrosos, y los lugares turísticos que tiene Sorata. Hay Como mucho puede más ser, para mostrarnos, ¿eh? Bastante, Así les es. cuento. Tenemos que volver. Tenemos lagunas en el Nevado del Illampu, la Laguna Glacial y Chilata. No se Así lo pierdan. Hay Vamos cosas a por tener volver. que volver sí o sí. Les estamos dejando el contacto de la agencia Sorata Travel en la descripción de este video, que es con quienes hemos realizado todo este viaje. Y si les ha gustado, no se olviden darle me gusta, tampoco se olviden suscribirse a nuestro canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Nos vemos al próximo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.